Una de las cosas que quiero compartir el día de hoy es de la gratitud, pero quiero que podamos ir a la palabra y entender qué es realmente la gratitud y cómo es que yo voy a estar agradecido por las cosas que el Señor tiene. Quiero contarles que cuando yo, antes de conocer a Jesús, yo no era una persona agradecida, y ahorita les voy a explicar por qué. Yo era una persona, para los que me conocen, para los que han tenido o he tenido oportunidad de compartir con ellos, saben que yo soy una persona que me gusta mucho hacer reír a la gente. Yo digo muchos chistes, a mí me gusta mucho hacer reír a la gente, es algo que siempre he tenido. El problema es que antes de que yo conociera de Cristo, yo hacía reír a la gente, pero yo no era una persona feliz. Yo no estaba contento. Yo, de hecho, gran parte de mi vida adulta, yo la pasé triste. Yo, por muchas razones, tampoco puedo venir a decir que tuve una vida muy difícil, porque eso tampoco es verdad. Para los que me conocen también lo saben. Pero a lo que me refiero es que yo no era una persona feliz, y simplemente porque no sabía dónde encontrar el gozo. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento puedan identificarse con eso de decir, bueno, es que yo no soy feliz. Si les preguntáramos cuántos de ustedes son realmente felices, no quiere decir que se rían, ni que echen chistes, ni que bromen con los demás. Eso no es ser feliz. La felicidad va mucho más allá, es mucho más profunda. Yo no era un hombre que era feliz. Hacía reír a la gente, pero no estaba yo feliz. Yo era una persona triste. De hecho, gran parte del tiempo cuando yo no estaba con nadie, cuando yo estaba solo, yo siempre estaba como triste. Yo sentía que algo me faltaba antes de conocer a Jesús, porque yo tenía muchos deseos de muchas cosas. Yo les voy a contar un poquito, yo vengo de una familia nuclear, es decir, tengo mi papá, mi mamá, mi hermana, que los amo mucho. Pero bueno, al final de cuentas, como todas las familias sin Dios, pues son familias disfuncionales, familias que no saben cómo tratarse entre ellos y que no saben cómo hacerse feliz entre ellos, y al final de cuentas terminamos lastimando a los que más decimos que amamos. Eso a mí me llevó a yo desear siempre en mi corazón una familia no como la que yo tenía. Yo siempre deseé romper el patrón de la familia en la que yo estaba. Simplemente no sabía cómo. No tenía idea cómo hacerlo, porque yo lo que había aprendido era cómo mi papá trataba a mi mamá, cómo mi papá trataba a mi papá, cómo yo trataba a mi hermana, cómo mi hermana me trataba a mí. Y recordemos que uno ama de acuerdo a cómo es enseñado a amar. Uno ama de la forma en la que le enseñan a amar. Y la mayoría de nosotros no sabe amar hasta que conocemos al Señor. Entonces, cuando yo tenía estos deseos en mi corazón, yo decía, bueno, es que yo quiero una familia, yo quiero tener una esposa a la que yo ame, que me respete, que yo respete. Quiero tener hijos, y si tengo hijos, quisiera tener hijos, pues que fueran niños felices, que no pasaran por las mismas cosas que yo pasé, simplemente no sabía cómo llegar a ello. Y cuando yo conozco de Dios, cuando yo conozco a Jesús, yo conocí a Jesús ahora verán, fue en el año 2010, que son 13 años ya. Yo conozco del Señor, y para mí eso fue una transformación absoluta. Yo, a los que he tenido oportunidad de compartir, siempre les he dicho que yo he ido sola vez a un encuentro, ¿no? Hay aquí quien ha ido al encuentro, como dice la pastora Gloria, al encuentro, al reencuentro, al regreso del encuentro, y llevan 8 encuentros. A mí me bastó uno. Con uno fue suficiente para que yo pudiera conocer al Señor y pudiera enamorarme verdaderamente de Él. Cuando yo conozco del Señor, me pasa algo muy, muy, muy chistoso, porque mi corazón, sin yo entenderlo, esa tristeza que había se transforma y se vuelve gozo. Yo no sabía por qué estaba contento, yo no sabía por qué no me preocupaban muchas cosas, no sabía por qué me sentía como me sentía, pero lo disfrutaba. Cuando uno regresa de un encuentro, para aquellos que ya lo hemos tenido,
La verdad es que uno experimenta cosas que jamás había experimentado en cuanto a sentimientos. No sabe uno qué sentir, o está sintiendo algo que es increíble, pero no sabe cómo interpretar ese sentimiento. Solo sabes que te sientes bien, solo sabes que te sientes ligerito. Entonces yo no sabía cómo interpretarlo, pero sabía que me sentía bien. Entonces yo entendí que cuando el Señor transforma los corazones, sí o sí tiene que haber gratitud en la vida de una persona. En Filipenses 4:7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud, que es de lo que quiero hablarles el día de hoy, es una cualidad. Fíjense bien, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, dentro de sus estatutos, integran a la gratitud como parte de una persona. Y la definición que les dan ellos es que es una cualidad de ser agradecido, apreciando los aspectos y reconociendo el papel que otros desempeñan en mi bienestar emocional. Es una emoción, además, que está ligada a la salud mental, a la satisfacción vital, al entusiasmo, a la autoestima, a las relaciones sociales y a la felicidad que perdura. La gratitud se asocia con un estilo de vida más saludable, menos emociones negativas como la depresión, la envidia, el sentimiento de soledad y el materialismo. Esa es la definición que la Organización de las Naciones Unidas le ha dado a la gratitud. Y si esas personas entienden la importancia de que alguien sea agradecido con lo que es y con lo que se ha recibido, cuanto mayor nosotros o cuanto más nosotros que decimos que conocemos al Señor. Pero ¿saben qué? A veces vivimos de la manera completamente diferente. Vivimos de una manera que no concuerda con lo que decimos. La gratitud está relacionada con la compasión, es decir, la precede. ¿Quieren saber por qué no hay compasión en nuestras vidas? Porque no estamos agradecidos con lo que hemos recibido de Dios. Para poder entender esto, primero debo estar yo seguro que hay gratitud en mi corazón. Es como la salvación. ¿Cuántos de los que están acá están seguros que son salvos? Levanten la mano. Amén. ¿Por qué están seguros que son salvos? ¿Qué les asegura que son salvos? ¿Cómo? Creer en Cristo. ¿Alguien más? Que por la sangre de Jesús. Sí, pero ¿qué es creer en Cristo? La Biblia habla: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Esa es una promesa para todos. El problema de esto es que debemos estar seguros de que creemos en Jesús. ¿Y cómo puedo estar yo seguro de que creo en Jesús? No porque yo diga que creo en Jesús. Es la forma en la que yo vivo. Es la forma en la que yo hablo. Es la forma en la que el agradecimiento por haber recibido la salvación mora en mí. Es la forma en la que yo me dirijo a las personas que me rodean. Esa es la forma de saber si yo soy salvo, porque creer trae como consecuencia una transformación en la vida de una persona. Y esto lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, bueno, no me meto en política porque pues luego se enojan, pero por ejemplo, los que creen en López Obrador, literalmente creen, o sea, los transforma, es una creencia. Alguien les dice: oye, no, mira que se equivoca, no, tú no amas a México porque, o sea, lo creen y están dispuestos a pelearse con todos por tal de defenderlo, y así con muchas otras cosas. Cuando uno cree en Jesús, tiene que estar dispuesto a dar todo por Cristo. Esa es la forma en la que yo sé si creo en Jesús, que toda mi vida gira en torno a lo que Jesús quiere para mí, no a lo que yo quiero. Pero yo no puedo tener gratitud en mi corazón si primero no recibo a Dios. No puedo agradecer por algo que no he recibido. Regreso con el ejemplo de los papás de Eva. Ellos no podrían estar agradecidos por Eva si no hubiera nacido Eva. Y así cada uno de los que tenemos hijos. No podría yo agradecer por un hijo si no he tenido un hijo.
Para poder agradecer por algo, primero tengo que recibirlo. No puedo yo decir que estoy agradecido sin haberlo recibido, pero debo estar seguro que mi corazón ha recibido el perdón, la salvación, la restauración y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Mi corazón demuestra lo que soy realmente. Es un reflejo de lo que yo soy. Nosotros buscamos las cosas sin entender que lo que buscamos va a poner en evidencia nuestros corazones. Por eso es que muchas veces se nos ha enseñado que tengamos, no cuidado, pero sí que seamos muy conscientes de las cosas que pedimos cuando oramos. Uno no puede pedir las cosas a la ligera. Pensamos que lo que tenemos es el significado de nuestras vidas. Es decir, le damos el significado a nuestra vida con base en lo que poseemos. Por eso es que muchos de nosotros podemos pasarnos toda la vida siendo infelices, sin entender la gratitud hacia el Señor. Buscamos cosas que son perecederas. Por ejemplo, el dinero y el poder no transforman gente, solamente ponen en evidencia el corazón que tenían esas personas antes de tenerlos. Una persona que no tenía nada y de repente tiene y se vuelve una persona, pues una mala persona. Lo único que el dinero hace y el poder es evidenciar el corazón que yo tengo. No me transforma, el dinero no transforma a la gente, pone en evidencia la clase de persona que soy y el corazón que tengo. Por eso es que a veces pensamos que con más dinero o con un esposo o con una esposa o con un ministerio más grande o con una casa más grande o con un coche voy a ser más feliz, mi vida va a ser más fácil, mi vida va a ser mejor, cuando eso no es cierto. La Biblia no nos enseña eso, el Señor no nos enseña eso. Buscamos las añadiduras el resto de nuestras vidas y hay gente que puede pasarse toda su vida buscando la añadidura sin entender que lo principal es haber recibido al Señor. ¿Cuántos de los que están acá son papás? Levanten la mano. Eso. ¿Cuántos de los que están acá, sus hijos alguna vez les pidieron un juguete casi a los 2 días de haberles comprado otro? Levanten la mano. ¿Y qué se siente? ¿Qué fue? ¿Quién dijo, ay, bueno, sí, mi amor, vamos a que te compre otro juguete? ¿Qué le dices? Oye, te acabo de comprar. Sé agradecido con lo que tienes. ¿Cuántas veces los papás hemos dicho esta palabra, no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis papás me lo decían, yo decía, ay, mis papás, ¿cómo? Pero luego ya cuando se convierte en papá, ya uno dice las frases de papás. Entonces les digo a mis papás, les digo a mis hijas, sé agradecida. Pero ¿saben? Los hijos imitan. Si los hijos no ven padres agradecidos, no van a ser niños agradecidos. Esa era la razón por la que yo no era un hombre agradecido. Una persona que no es agradecida es porque piensa que todo lo que tiene lo ha conseguido por sí misma. Esa es la razón por la que una persona no es agradecida. Y el orgullo es lo contrario a la gratitud. Una persona que no es agradecida es porque hay orgullo en su corazón, porque yo he conseguido, porque me ha costado tanto conseguir esto. Hay gente que presume que se compró un coche. Hay gente que pone su confianza en una casa que se compró. Y no son agradecidos. Es gente que tiene en el corazón orgullo. Y ahorita les voy a decir por qué. El trasfondo de la felicidad es la gratitud. Somos personas que estamos diseñadas para atesorar, eso es verdad. La Biblia también nos habla de eso. El problema es que atesoramos lo que no debemos atesorar. En Mateo 6, 19, 21 nos habla y nos dice la palabra, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La corrupción en la humanidad ha llevado que el tesoro que nosotros tendemos a hacer sean cosas
de este mundo y pertenencias que tenemos. Hay gente que pone su confianza en las cosas que tiene o en otras personas. ¿Han escuchado esta frase? No sé si alguno de ustedes lo haya dicho, que estoy seguro que sí, porque si no, no estaríamos aquí todos. Es que sin ti no puedo vivir. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ponemos nuestra confianza en otras personas. Las personas, nuestros seres amados, por mucho que los amemos, siguen siendo cosas perecederas. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, los amamos con todo nuestro corazón, pero siguen siendo cosas perecederas, las cuales no son merecedoras de nuestra confianza, en el sentido que yo no puedo poner ni mi confianza ni mi felicidad en nadie que no sea el Señor. Y por eso nos volteamos, y por eso nos perdemos, y por eso no seguimos el rumbo que debemos llevar en nuestras vidas. Porque hay gente que pone su confianza por ejemplo, hay gente que compra una casa o un departamento y esa es su seguridad. Se jactan de eso. ¿Saben que todo esto es consecuencia de la corrupción? Y la corrupción, la definición de corrupción, que busqué muchas, pero una que me gustó mucho es esta. Dice: la corrupción es algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. Es decir, la corrupción es perder la esencia de algo o de un valor. Cuando a nosotros nos preguntan: oye, ¿tú eres corrupto? Todos decimos no. El problema es que tendemos a minimizar la corrupción también y pensamos que la corrupción nada más es darle mordida al poli o darle mordida a los de la delegación cuando quieres hacer algún trámite. Pensamos que la corrupción se reduce solamente a eso. Y nos quejamos de la corrupción y decimos que la corrupción es terrible. Y tenemos razón, la corrupción no es buena. La corrupción es una consecuencia del pecado. La corrupción es perder la esencia. Y sin Dios, todos somos corruptos. Todos. Ninguno puede decir que por sí mismo no es corrupto. Una persona que diga que no es corrupta por sí misma, eso es orgullo. Es que por ejemplo, hay personas buenas sin Dios. Hay personas que hacen cosas buenas sin Dios, pero personas buenas, ninguno. La palabra nos habla de la justificación que la sangre de Cristo hace por cada uno de nosotros. ¿Y qué es la justificación? Sino literalmente que Jesús vaya delante del Padre y diga: no, la verdad, mira, este sí es bien corrupto, velo. Pero con mi sangre que derramé, se vuelve alguien que es aceptado por ti. Así funciona la sangre de Cristo. La sangre de Cristo funciona en el sentido que todo lo que nosotros podamos hacer nunca va a ser suficiente para que seamos aceptados por Dios. Nunca, nada. Pero la sangre de Jesús es lo que nos hace poder ir delante de Dios y que sean escuchadas nuestras peticiones. La sangre de Jesús nos limpia, nos perdona, nos redime, nos justifica y nos santifica. Todas esas cosas hace la sangre de Cristo. Y nosotros no podemos continuar viviendo una vida corrupta e ingrata, porque perdemos nuestra esencia. No somos felices y no somos agradecidos porque seguimos creyendo que las cosas han sido conquistadas por nosotros mismos y nos da miedo perderlas. ¿A cuántos de los que están acá les da miedo perder las cosas? ¿Saben que uno de las raíces del problema con el dinero de alguien que le importa mucho el dinero, es el miedo a perderlo o el miedo a no tenerlo?
porque sigue pensando que depende de esa persona el tener o no tener el dinero. Claro, hemos sido llamados a ser mayordomos y administradores de las cosas que el Señor nos confía. Sí, tampoco se trata de andar gastando lo que uno no tiene. Pero no podemos vivir con miedo, y eso es no tener gratitud. Porque si yo tengo miedo de perder algo, es porque yo creo, primero, que me lo merezco, y segundo, que lo he conseguido por mis propios méritos, por mis propias cosas, porque me ha costado mucho trabajo. Y no soy agradecido porque tengo miedo a perder las cosas que poseo. Nuestros corazones fueron diseñados para atesorar al Señor. El otro día estaba platicando con mis hijas y estábamos hablando de Adán y de Eva. Y mi hija, la grande, decía: papá, ¿es que en serio? O sea, ¿en serio Dios bajaba y hablaba directo con Adán y con Eva? Y sí, mi amor, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué ella no lo hace? Le dije: pues también por ellos, pero ¿se imaginan la clase de vida que tenían Adán y Eva? ¿Qué fue lo que los llevó a pecar? La ingratitud. No estaban agradecidos por todo lo que habían recibido. Imagínense, a mí, no sé ustedes, pero a mí algunas veces me gusta imaginar esa etapa de Adán y Eva, cuando el Señor bajaba con ellos y realmente estaban junto con ellos, caminaba con ellos, platicaban. Imagínense, qué maravilloso era esa etapa de la vida de Adán y Eva. ¿Y saben? Eso no es otra cosa sino un reflejo también de nosotros mismos. Aquí hay mucha gente que caminó mucho tiempo con Dios, que se santificó, que se consagró, que caminaba con el Señor, y su ingratitud los llevó a alejarse. Muchos, pues espero que no tantos, pero los llevó a alejarse la ingratitud, pensando que lo que ofrecía el mundo era mejor que lo que ofrecía el mismo Dios, porque pensamos que lo que podemos conseguir por nosotros mismos es mucho mejor y 1000 veces más satisfactorio que recibir las cosas de Dios. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia buscando un empleo, y cuando llega el empleo no vuelven. Y no vuelven porque pues es que ahora tengo trabajo y ahora me exigen un chorro. Y mis horarios son... Eso es ingratitud. Pero el Señor es tan maravilloso que eso no hace que deje de amarnos. Un día es que con mis hijas me encanta porque como son niñas, están aprendiendo de la palabra del Señor y de la Biblia, hacen preguntas que a lo mejor todos nos hemos preguntado, pero nadie se atreve a preguntar, ¿no? Oye, papá, entonces yo me porto mal, ¿Dios me deja de querer? No, mi amor, claro que no. Dios no nos deja de amar. Y ese es uno de los problemas que muchos de nosotros también podemos tener. Tendemos a humanizar al Señor. Tendemos a pensar que si yo hago algo, me va a dejar de querer Dios o ya no le voy a agradar a Dios. Les voy a dar un spoiler: nunca le vamos a agradar a Dios por nosotros mismos. Así es que eso ya déjenlo. Por nosotros nunca le vamos a agradar. Así es que yo no le agrado al Señor. No le vas a agradar nunca. Todo es a través de Jesús, todo es a través de su sangre, todo es a través de su sacrificio, todo. El Señor se place y se complace en vernos obedientes, eso sí, en vernos diligentes, en vernos agradecidos. Pero la gratitud, recuerden, se demuestra. Si el Señor es el tesoro de mi corazón, entonces puedo entender que tengo gratitud. Cuando yo conocí de Jesús, les digo, lo recibí, y a partir de que yo conocí a Jesús, la gratitud que yo sentí es porque entendí que nada me había costado a mí nada. O sea, por ejemplo, les conté que yo tenía la idea de tener cierto tipo de familia, pero no sabía cómo tenerla. Cuando yo conocí de Cristo y después me casé con mi esposa y tuvimos a nuestras hijas, y ahora que veo la familia que tenemos,
La verdad es que tengo la familia que siempre quise, que siempre añoré, que siempre deseó mi corazón, pero no fue por mí, no fue porque yo fuera súper guau y un gran esposo, no es cierto, es por gracia y misericordia. Esa es la razón. El Señor me ha dado, tengo el trabajo que siempre he querido y más. Si a mí me hubieran dicho hace 8 días, antes de ¿a qué hora había el pastor Saúl? Como a las 11 de la mañana. Jamás hubiera pensado que iba a estar predicando hoy acá. Mucho menos hace 10 años. Que alguien me dijera, oye, es que vas a estar predicando un día en la iglesia. Pues claro que no, yo. El Señor nos lleva a lugares, no solamente que no pensamos, sino que son mucho mejores de lo que nosotros hemos deseado en algún momento. Pero debemos ser agradecidos. Pero lo que más me ha dado a mí gratitud es la presencia del Señor. El sentirlo, el conocerlo, el ser transformado. Yo era una persona que estaba triste y ya no soy triste. Bueno, los que me conocen soy medio enojón a veces, pero no soy triste. O sea, no me enojo con tristeza. Entonces, a mí me ha transformado el Señor el corazón tanto, pero es porque yo he entendido que sin Él no puedo hacer nada. La palabra nos habla que alejados de Dios nada podemos hacer. Nada. Yo le decía a mi esposa en algún punto, le dije, mi amor, yo no tengo la menor intención de saber cómo sería mi vida alejado de Dios. No tengo la menor intención. No me interesa saber cómo sería mi vida si me aparto de Dios. No me interesa, no me interesa. ¿Y saben por qué no me interesa? Porque sí sé cómo es una vida sin Dios y cómo es una vida con Dios. Un corazón transformado es un corazón agradecido. Mi vida es una vida de gratitud constante, porque sé que no merezco nada, porque a pesar de que yo soy diligente en las cosas que hago, el esfuerzo que yo hago jamás me hubiera llevado a los lugares en donde el Señor me ha puesto, porque nada es mío, nada es mío. El Señor ha sido muy bueno conmigo y con mi esposa y con mis hijas, ha sido muy bueno, pero nada es mío. No me pertenecen, no son cosas mías. No estoy apegado, no estamos apegados a las cosas materiales. Recuerden lo que decía una de las definiciones de la gratitud, y es que la gratitud quita el materialismo. Dejen de soñar con coches, con casas, con viajes. No porque eso sea malo, sino porque no pueden ser la prioridad, no puede ser lo único con lo que sueñen. Soñemos con la presencia de Dios, con su corazón, con levantar hombres y mujeres al servicio del Señor, que yo sea una representación fiel del amor de Dios en mi vida. Eso es con lo que debo soñar. Lo demás son añadiduras. Pero seguimos soñando con, es que quiero un Mercedes, y quiero una casa en el Pedregal para que nunca estés. Entonces, más te tardas en el tráfico, en salir y en llegar, que vas a estar 2 horas, te duermes y ya nunca más vuelves a estar en esa casa. O sea, es que quiero viajar por todo el mundo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Si ven, eso es para mí, porque quiero, porque me gusta, yo. El pastor Saúl nos decía la semana pasada que él soñaba con viajes cuando empezó con el ministerio, y es algo que nos ha compartido muchas veces. Pero cuando el Señor lo llama a pastorear, él es como, bueno, y el Señor lo ha llevado a muchos lados, de otra forma, mucho mejor, y han sido concedidos los deseos de su corazón, pero no para él. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, y sabe lo que nos gusta. Aquí hay a quien le gusta viajar, hay a quien le gusta no viajar. También hay gente que no le gusta viajar, que dice, no, yo no quiero viajar, yo me quedo en mi casa y ya. Hay gente que le gusta acampar. ¿Cuántos les gusta acampar? Levanten la mano. Qué bueno, a mí no me gusta.
Eso de andarse durmiendo en piedras y en el pasto y te despiertas con dolor a mí no me gusta, y los mosquitos y los baños, no, a mí no me gusta. Y está bien, No todos nos tiene que gustar lo mismo, no todos tenemos que buscar lo mismo. Lo único que debemos buscar todos al mismo tiempo y lo mismo es la presencia de Dios. Ahí sí tenemos todos que buscar eso, asegurarnos que nuestro corazón nunca se desvíe hacia cosas que no son correctas delante de Dios. Porque la cosa que el Señor más hermosa me ha dado a mí es la salvación. A mí. No es mi esposa, no son mis hijas, no es mi trabajo, es mi salvación. ¿Cómo estoy seguro que soy salvo? Por la forma en la que vivo. Hay gente que puede decir, es que yo me comporto de una forma en la iglesia y de otra forma en otro lado. Eso es hipocresía. Y todos sabemos cómo nos comportamos. Todos lo sabemos. Tenemos o debemos tener la certeza de que somos salvos. Y entonces, una vez que mi corazón esté seguro de haber recibido al Señor, voy a poder tener gratitud. Pero no puedo tener yo las cosas de Dios si no recibo al Señor primero en mi corazón. No podemos seguir buscando nuestras añadiduras personales. Que la deuda, y fíjense, es que las deudas, y pues sí, pero tú te metiste solito en ellas, o sea, tú fuiste a comprar, tú fuiste a meterle a la tarjeta, tú pediste el préstamo, tú solito fuiste a meterte en esa deuda. ¿O a alguien le heredaron alguna deuda? Levante la mano, también puede ser, ¿no? Pero creo que ya no se puede. Solitos vamos y nos metemos en nuestras cosas. Solitos vamos y hacemos nuestro batidero. Y luego vamos con el Señor, que además es hermoso porque Él puede restaurar eso. Pero si no, le echamos la culpa. Es que yo te pedí. Y como, ¿por qué tendría que hacerlo? Díganme una buena razón. No nos gusta asumir responsabilidades. Somos responsables de las propias cosas en las que nos metemos, todos nosotros. Es como los infieles o las infieles, ya de los dos. No, es que no sabía lo que hacía, y sí, no sabía lo que hacía. ¿Es que estás tontito o qué? O sea, no sabía lo que hacía. Todos saben lo que hacen, todos sabemos lo que hacemos, todos. Cuando vas y te metes a una deuda tototota, vas y pides prestado, no sé, la cantidad que ustedes quieran. Y luego cuando te llegan los intereses y todo, dices, no, es que yo no sabía, tú no sabías. Pues ¿para qué no lees lo que te dan pues si no sabías en lo que te metiste tú solito porque no leíste? O sea, somos responsables de las propias cosas que hacemos, pero no tenemos gratitud. Porque también tiene que ver cómo vivo, qué hablo, qué pienso, cómo trato a la gente que me rodea, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis padres, cómo trato a mis discípulos, cómo trato a todos. La actitud con la que yo enfrento las adversidades. La Biblia dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Pero no sé cómo interpretan la mayoría de las personas eso. Eso lo único que quiere decir es la actitud con la que ustedes se enfrentan las cosas tiene que ser en confianza a mí, a Jesús, eso. No quiere decir que se va a acabar ni rápido, ni pronto, no quiere decir eso. Ni que no van a existir. Todos vamos a tener aflicciones. Muchos de los que están acá vienen con aflicciones. Pero la promesa del Señor es, no importa cuál sea la aflicción, va a ser vencida y conquistada. Por mi vida, por mi sacrificio y por mi sangre. Dice Efesios, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dar gracias por todo. Dice aquí, anímense unos a otros. ¿A quién le habla ahí? A la iglesia. Muchos de los que estamos aquí, en algún momento hemos recibido una palabra de alguien de esta iglesia que nos ha confortado, ¿cierto?
yo creo que todos, o la mayoría, que vienes con alguna incomodidad, con alguna aflicción, con algo, y llegas a la iglesia y alguien te dice, uy, qué bueno que llegaste, ven, mira, el Señor me dijo que para... Y tú dices, anímense unos a otros, pero ¿saben qué? Eso no es otra cosa sino el Señor teniendo cuidado de nosotros, a través de las personas. Seamos esas personas que el Señor pueda usar para los demás. Seamos esos heraldos que lleven las buenas nuevas con compasión a las personas. Asegurémonos que nuestros corazones son lo suficientemente correctos para que el Señor nos use para otras personas. Imagínense, a todos nos han dado palabra, pero nosotros ¿a cuántos les hemos dado esa palabra? ¿No les gustaría eso? ¿No les gustaría ser esas personas que el Señor estés en tu devocional y te diga, ¿sabes qué? Tienes que darle esta palabra a esta persona. Y tú llegues con esa persona y le digas, oye, ¿qué crees? Mira, perdóname, igual y no te conozco tanto, nos hemos visto un par de veces en la iglesia, pero el Señor me dijo. ¿Qué mejor satisfacción que servir al que nos sirvió? El servicio de Dios fue voluntario. Nuestro servicio tiene que ser voluntario. No podemos ser obligados ni obligar a servir al Señor. Por eso es que debe ser voluntario de cada uno de nosotros. Pero eso es por amor y por gratitud. Si yo soy agradecido, si en mi corazón hay gratitud, voy a servir. Porque lo que yo he recibido, sé que no me costó. Y quiero eso para los demás. Dice aquí también, decía ahí que la envidia es contraria a la gratitud. Vean en sus corazones, ¿envidian a la gente? ¿O se alegran cuando a alguien le va bien? ¿Qué pasa cuando ustedes ven prosperar a alguien de sus hermanos, a alguien de aquí de la iglesia? ¿Qué pasa por sus corazones cuando ven que a alguien le va bien? Dicen, oh, ¿por qué a él sí y a mí no? O dicen, wow, me da mucho gusto por ti. ¿Qué hay en nuestros corazones? No me hagan así todos porque todos me hacen así, pero sus corazones no sé. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones verdaderamente? Mi vida y mi trabajo hacia Dios son consecuencia de la gratitud que yo siento. Y en Primera de Pedro 1, 8 y 9 nos dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La meta de la fe es la salvación. La meta de nuestra fe es que podamos ir delante de Dios cuando nos llame y el Señor pueda decirnos, listo, adelante, está tu nombre escrito en el libro de la vida, puedes pasar. Esa es la meta. La meta no es ni los casos, ni los coches, ni las casas, ni los esposos, ni las esposas, no es eso. Para los jóvenes, ¿no? No, es que yo cuando me case voy a ser más feliz. No es cierto, si no eres feliz ahorita no vas a ser más feliz cuando te cases. Te los aseguro. Si no tiene una relación correcta con el Señor antes de casarse, no la van a tener después de casarse. No se dejen engañar por esas cosas. Cuando yo recibo a Dios, hay tres cosas que me hacen ser, o hay tres consecuencias de yo entender que he recibido al Señor. La primera es que yo soy una persona incorruptible. No por mí, sino por la sangre, porque he recibido al Señor y está en mí. Es decir, no pierdo mi esencia. No hay forma de que yo pierda mi esencia porque el Señor está conmigo. La segunda es, soy incontaminado. No hay forma de que el mundo me contamine, porque yo sé en dónde pertenezco y a quién pertenezco. Y la tercera es que soy inmarcesible, y eso significa aquello que no puede marchitarse. Yo no sé cuántos de los que están acá hoy puedan venir con una vida marchita, sin esperanza, sin fe, sin gratitud. Una vida con tesoros en la tierra siempre va a llevar a la decepción y a la frustración. Siempre.
Una vida con Jesús como tesoro va a llevar a la felicidad que perdura, siempre. La salud mental, ahora que está muy en boga lo de la salud mental, que es maravilloso. La salud mental de una persona comienza con la gratitud. Ser agradecidos por lo que he recibido de parte de Dios. Tengo que ver qué clase de persona soy. Tengo que ser muy sincero conmigo mismo para poder saber quién soy. ¿Soy un hombre o soy una mujer que realmente es agradecida? ¿Hay gratitud en mi corazón por la forma en la que me relaciono con las personas que me rodean? ¿O me cuesta trabajo seguir al Señor? Me he alejado un par de veces de Dios. O ahorita sigo alejado de Dios. Vengo a la iglesia, pero sigo alejado de Dios. ¿Qué hay en mi corazón realmente? Porque miren, si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, no podemos ser sinceros con Dios. Porque entonces, ¿de qué le vamos a pedir perdón? ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué vamos a hacer nuestros corazones? Quiero que mi corazón sea transformado. ¿En qué? ¿En qué quiero que mi corazón sea transformado? Un corazón agradecido, porque he entendido que mi vida, primero, no es mía. No me costó. No hice nada para merecerla. Segundo, no solamente no me costó, sino que no la merezco. Pero el Señor es tan hermoso que le ha placido mantenerla. Le ha placido mantener la vida de cada uno de los que estamos aquí hasta este momento, para que podamos ser agradecidos y estar seguros que la salvación es parte de nosotros. Un corazón agradecido se demuestra. Yo soy fiel partidario de que las cosas se demuestran, el amor se demuestra, la gratitud se demuestra. ¿Cómo demuestro mi gratitud a Dios? Trabajando para Él, hablando de Él, que nadie se pierda, que ninguno se pierda, dice la palabra, dando lo que yo he recibido. Eso es la forma en la que yo puedo entender que mi corazón es agradecido. Y hoy yo quiero que aquellas personas que saben que no han tenido gratitud en su corazón puedan ponerse de pie. Aquellos que saben que se han alejado del Señor, que ha habido ingratitud en ellos, aquellos que su vida no demuestra la presencia de Dios en ellos,